Hola, ¿cómo están hermosas, extraordinarias mujeres? Hoy estamos con nuestro video de E-Woman Plan Bíblico, semana número 11. Y hoy voy a contarte una historia bien hermosa de la justicia del Señor. Antes de seguir, recuerda suscribirte a este canal. Da un clic aquí en la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones cuando tenemos un video en el aire. Así que bienvenidas a esta comunidad de extraordinarias mujeres del Señor, en donde estamos en la búsqueda de conocer más del Señor, conocerlo más íntimamente, de reclamar nuestra identidad, de saber cuál es nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro potencial y poder alcanzar el liderazgo al que Dios nos ha llamado como mujeres en este tiempo. Y esta semana me encantó lo que hemos leído porque es perfecta la historia de estas valientes mujeres que nos enseñan con tenacidad cómo es que se reclama lo que Dios nos ha entregado. Voy a leerles aquí rápidamente el verso del cual vamos a tratar hoy, y es en número 27, y dice: vinieron las hijas de Zelofehad, hijos de Jefer, hijos de Galad, hijos de Maquir, hijos de Manasés, de la familia de Manasés. Zelofehad era uno de la tribu de Israel, era uno de los hombres de la tribu de Israel. Y cada tribu tenía sus representantes masculinos, que no eran nada menos que 600,000 hombres, para redondear, pero exactamente ya les digo cuántos fueron. Fueron 601,730 hombres fueron censados en ese entonces. ¿Recuerdan el video anterior? Aquí se lo voy a dejar para que vayan y lo recuerden. En la ley, en ese tiempo, la herencia de los cabezas de las tribus, ¿verdad?, de los 12 hijos de Jacob, la ley decía que recibían la herencia los hombres. La herencia reposaba en cabeza de hombres, pero Zelofehad no tuvo hijos. Entonces, como no tuvo hijos, la herencia estaba embolatada. Tenía cinco hijas, pero ¿ustedes creen que el Señor no sabía que esto iba a pasar? Obvio, el Señor todo lo sabe, y Él sabía que este episodio iba a pasar, pero Él no lo hizo, ¿verdad?, sino con un hecho de que las mujeres se levantaran, tomaran la voz que Él les dio y reclamaran lo que es suyo. Él no dejó a las mujeres fuera de la herencia porque sí. Él lo hizo con el propósito de que tú te pellizcaras, de que nos pellizcáramos, de que nos levantáramos, de que habláramos, porque tenemos voz y voto en el reino de Dios. Y en número 27, ¿verdad?, nos dice cuáles eran los nombres de estas mujeres. Y eran Mala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Bueno, bien raros los nombres, ¿verdad? No muy comunes en estos tiempos. Y cada uno tenía un significado. Ya ahorita se los cuento. Se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Su padre, el padre de ella, Zelofehad, él no estaba en el grupo de los bochinchosos que estaban por allá hablando y haciendo cosas en contra del Señor. Él estaba bien juiciosito, era lo que ellas querían decirle al Señor, a Moisés. Y ellas reclamaron con esta pregunta y dice: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó la causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad de entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis la herencia a sus
hijas. Esto tiene mucho, 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 mucho de espiritual. Mucho de espiritual, ¿verdad? Muchas veces, cuando no está la figura masculina allí, los derechos se transfieren a nosotras las mujeres. No tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será para los hijos de Israel, y esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Y te voy a decir cuáles son los significados de los nombres, empezando por Zelofejad. Zelofejad significa sombra de temor. Mala significa debilidad y enfermedad. Noa significa anunciar y promover. Ogla significa placer y deleite. Milca significa reina con dominio y autoridad. Y Tirsa significa delicia aceptada y reconocida. Miren estos significados de los nombres. Ustedes saben que los significados de los nombres son demasiado importantes. Lo fueron antes, como lo dice la Biblia, y también lo son ahora. Por eso es importante saber, cuando tenemos unos bebés, saber ponerles nombres correctos. Hay poder en el nombre que nosotros cargamos. Hay algo de nuestra identidad que se plasma en el nombre que nosotros llevamos. Y cada una de estos significados que tenían ellas representaban el carácter de ellas, por lo que ellas habían padecido, lo que ellas eran como tal, la esencia de ellas como mujeres. Pero ellos estaban bajo el nombre de Zelofejad, su padre, la autoridad que ellos tenían. Y era sombra del temor, dice el significado de su nombre. Pero ellas, cuando su padre murió, ellas no tuvieron ninguna sombra de temor. Ellas no tuvieron ninguna sombra de temor. Esto es muy significante para nosotros como mujeres, porque nos dice que nosotros no debemos estar bajo la sombra de ningún temor. Si vemos realmente a esas 5 mujeres, ellas no tenían esperanza de recibir ninguna herencia si no se levantaban y abrían su boca y reclamaban lo que Dios les había dejado. Otra cosa bien importante es que ellas vivían bajo la sombra de su padre, bajo la sombra del temor de su padre. Y con estas condiciones, bajo el temor, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Nosotros con temor no podemos hacer nada de lo que hemos sido llamadas a hacer. Ellas rompieron con toda esa maldición del pasado y con valentía se pusieron frente a Moisés y el sacerdote Aarón. Cada nombre es un escalón ministerial. Eso es lo que significa. Desde la debilidad, ¿verdad?, que empezaba con Mala, hasta la victoria que terminaba con Tirsa. Miren lo importante que es analizar y aprender lo que dice la palabra del Señor. No solamente fue una historia del pasado, es algo que nos enseña, que nos da una enseñanza hoy, clara. Era un escalón ministerial del reconocimiento a sí mismo como Jesucristo desde la cruz hasta que fue levantado en gloria. Miren esto tan importante, son como pasos que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Bajo la sombra del temor muchas veces nosotros nos levantamos y hemos estado con debilidad, ¿verdad? Mala, la primera, ¿verdad? Pero mandamos ese temor bien lejos y nos levantamos y proclamamos, anunciamos y promovemos el reino del Señor. Y luego de eso viene un placer y un deleite de lo que es vivir en el propósito que Dios te ha llamado a vivir. Y luego el Señor nos promueve y nos corona como sus hermosas reinas con dominio y autoridad.
Y luego viene lo último, cuando ya hemos conseguido muchas victorias, cuando hemos sido reconocidas, aceptadas y nos deleitamos en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y a través de la vida de los demás. Te voy a decir 4 pasos que debes tomar para poder reclamar en forma legal lo que Dios ha destinado para ti. Primero, entra en acuerdo. ¿Cómo así? Entra en acuerdo contigo misma. Está de acuerdo contigo misma. Ya deja de dudar al respecto de lo que Dios te ha llamado a hacer. Ya deja de dudar al respecto de lo que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado cosas buenas. Dios tiene bendiciones para ti que están allí arriba en las posiciones celestiales. Solo tienes que creerlo, estar en acuerdo contigo misma para ir a luchar por eso y con el Señor y bajar esas promesas que Dios tiene para ti. Segundo, reprende el miedo. Manda el miedo lejos de ti, en donde pertenece, que pertenece al reino de las tinieblas. Todos los días, sí, nosotros nos vemos atacadas y tenemos ataques más cuando estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Y muchas veces tenemos miedo de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero hoy te dice el Señor que mandes ese miedo fuera, porque Él está cubriéndote todo el tiempo, va delante de ti, alrededor de ti como un escudo, dice el Señor. Y tienes que levantarte e ir a hacer lo que Él te ha mandado a hacer sin miedo. Reprender el miedo en el nombre de Cristo Jesús, porque sabes que el miedo es un espíritu. Es el espíritu de temor y hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús, pero con autoridad legal. Y solamente la autoridad legal la tienes cuando tú estás viviendo una vida de santidad. Tú no puedes reprender las obras del enemigo si dentro de ti todavía no hay santidad. Si tienes una pata aquí y la otra pata allá. Porque el diablo viene y se va a reír en tu cara y te va a decir: ¿tú qué me vas a reprender a mí ni que nada si tú no tienes ninguna autoridad? Tú no vives en la santidad del Señor. Así que mucho cuidado, hay que hacer esto con autoridad legal. Tercero, presenta argumentos con tu derecho como hija. Tienes que saber que tú tienes una identidad como hija de Dios. Como hija del Señor, eres coheredera con Cristo. Dice en Romanos 8:17 que somos coherederos con Cristo Jesús. Y que si con Él padecemos conjuntamente, con Él también somos glorificados juntamente. Cuarto, pedir con nombre propio. Pide con nombre propio. Lo que Dios te ha dado, lo que te pertenece, lo que es por derecho tuyo, pídelo con nombre propio. Pídelo sin miedo. Dice la palabra del Señor que cuando pedimos a Él, Él nos da. No tengas miedo a pedir. Si recibes un no por respuesta, está bien. Todo es para bien para los que amamos a Cristo Jesús. Pero lo más importante es saber que muchas de las veces el Señor dice sí. Y ese sí no te lo puedes perder porque tienes miedo o porque te sientes indigna a pedir. Aprende a pedir correctamente de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero también debes de tener en cuenta que tenemos unas cualidades intrínsecas como hijas del Señor, como lo son la tenacidad, el tacto, el coraje, la valentía y la sabiduría. No hagas nada por fuera de estas cosas, porque no vas a ir en el camino correcto si te sales de hacer las cosas con sabiduría, ¿verdad? Sobre todo lo más importante, hablar con sabiduría, hablar con argumentos reales y hablar desde la posición como hijas del Señor. Para terminar, acuérdate algo bien importante. La valentía de estas mujeres provocó un cambio en la ley. Así también en nuestras iglesias, nosotras como mujeres tenemos el derecho a servir con los dones que Dios nos ha entregado, con los dones que Dios nos ha regalado. Y
todo esto traerlo a ser parte de nuestro ministerio, siempre con una buena conducta, con el carácter de acuerdo al carácter del Señor Jesús y ser vivos testimonios de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. No olvides esta parte demasiado importante para tu crecimiento como líder y como mujer. Esto es un ejemplo de cómo claramente nosotros podemos levantar nuestra voz y reclamar con derecho como hijas para que se haga justicia de Dios en nuestras vidas y seamos tratadas, ¿verdad?, con igualdad. Pero todo desde el principio de la palabra del Señor. Todas ellas manifestaron un espíritu de confrontación y cooperación brillantemente equilibrados. El espíritu de confrontación lo ilustran con el ataque a la injusticia, ¿verdad?, por ellas poder haberse quedado sin su herencia, y el de cooperación con la aceptación de todos los ancianos y de la comunidad, la orden que le daba el Señor de que no podían unirse y casarse sino con hombres de su misma tribu. El Señor las premió porque ellas lo reconocieron a Él como su proveedor, como su juez y como su libertador. Esta mujer realmente nos muestra cómo nosotros podemos hablar de desigualdad pero manteniendo la consagración. Es una cosa muy diferente a lo que vemos en el feminismo hoy en día. Hablan de feminismo, pero realmente no tienen nada de consagración ni hablan nada de acuerdo a la voluntad del Señor ni lo que dice su palabra. Son cosas muy importantes de hablar desde la condición que tenemos como hijas de Dios y hablar en rebeldía. Son cosas demasiado diferentes. Así que no confundamos esto, que es muy importante, que es diferente la feminidad, el poder que tenemos como hijas de Dios, allá llevarlo a un término totalmente desadaptado de lo que dice la palabra del Señor. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida, haya sido de aprendizaje para tu vida. Recuerda, mujer, que estamos en tiempo de hablar, de levantarnos y de poner en práctica ese liderazgo que tenemos como mujeres, porque somos respaldadas por el Señor. El Señor respalda a sus hijas en todo lo que hagan de acuerdo a la consagración a Él y el respeto a Él. Así que este es tu tiempo, esta es tu hora de ir a reclamar tu herencia. Reclama tu herencia sabiamente, reclama tu herencia con inteligencia, reclama tu herencia con unción, reclama tu herencia con convicción y reclama tu herencia sin miedo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a vencer el miedo en el nombre de Cristo Jesús y vamos para adelante, a buscar lo que el Señor tiene para nosotros. Un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao. Suscríbete aquí a nuestro canal. Bye, bye.